Esa noche íbamos por el libramiento de Celaya, rumbo a Lázaro Cárdenas. Eran alrededor de las 4:30 o 5 de la mañana. Yo iba manejando, y mi compañero iba en el asiento del copiloto, como siempre, bien arropado con su suéter y acurrucado en el asiento. El camión que traíamos tenía luces bastante potentes, así que podía ver a buena distancia. Cuando pasábamos por uno de los descansos del libramiento, donde hay tambos de basura, noté algo extraño. Ahí, entre los dos tambos, vi a alguien recargado. Me pareció sospechoso, así que le dije a mi compañero: «Mira, ponle seguro a tu puerta. Ese tipo se me hace sospechoso. No sé si quiera hacer algo». A lo lejos parecía un indigente. Como íbamos con doble remolque, no podía frenar de golpe por el peso. Le dije a mi compañero que encendiera las luces altas y que estuviera atento por si el sujeto intentaba hacer algo o se cruzaba frente al camión. Cuando nos acercamos más, iluminándolo bien, nos dimos cuenta de que no era una persona común. Estaba ahí, en medio de los tambos, completamente golpeado, con muchas heridas en el cuerpo. Pero lo más impactante fue que, de la cintura para abajo, no tenía nada. Solo se veían sus órganos expuestos. Mientras pasábamos junto a él, nos miró fijamente, y como si fuera poco intentó sonreír. Mi compañero pegó un grito y se metió de inmediato al camarote, escondiéndose bajo las cobijas. No quiso volver a salir hasta que amaneció. Todavía seguía asustado cuando salió el sol. Esa fue solo una de tantas experiencias que he tenido. En mi opinión, creo que son almas que quedaron con asuntos pendientes o que murieron de una forma muy trágica, y por eso su presencia sigue manifestándose. En este trabajo pasan muchas cosas, aunque mucha gente no lo cree. Pero con el tiempo, te acostumbras. Incluso, ya sé cuándo algo va a ocurrir. Por ejemplo, hay veces que vas manejando por carretera, en medio de la nada, y de repente, sientes un aroma fuerte, como perfume de hombre o de mujer. Y ya me la sé. Cuando eso pasa, más adelante me voy a encontrar con alguien, dicho y hecho. Siempre que me llega ese aroma, termino viendo algo extraño en la carretera. Me dedico a la venta de verduras en el mercado municipal de Celaya. Mi familia ha sido propietaria de varios locales y de una bodega donde almacenamos toda la mercancía. Como es costumbre, todos ayudamos en la venta. Muchas veces a mí me tocaba atender el puesto de menudeo, mientras que mi papá y mi abuelo se encargaban de la bodega, donde se vendía la mayor cantidad de producto. Mi historia comienza un día en que mi abuelo, ya enfermo del corazón, llegó al puesto dentro del mercado, con el rostro pálido y sudoroso. Se sentó a mi lado y con gran esfuerzo me dijo: «Hijo, llama a una ambulancia. Me siento muy mal». Alarmado, llamé a mi papá, quien al ver el estado grave de mi abuelo reaccionó de inmediato. Desesperados, pedimos una ambulancia, que llegó rápidamente para trasladarlo. Mi papá se fue con él, y aunque yo quería acompañarlos, él me pidió que me quedara en la bodega por si se ofrecía algo. A regañadientes acepté. La angustia y la incertidumbre por no saber cómo estaba mi abuelo me tenían molesto. Poco a poco, el mercado se fue vaciando, aunque las bodegas seguían abiertas. Fue entonces cuando recibí una extraña visita. Una anciana andrajosa entró al local. Tenía el cabello enmarañado, un rostro surcado de arrugas y una enorme verruga con pelos en la frente. Su aspecto era tan desagradable como el hedor que despedía, una mezcla de orines y sudor que hacía insoportable estar cerca de ella sin sentir náuseas. Llevaba una bolsa vieja y comenzó a revisar las papayas en exhibición. Después de tomar una, me llamó con voz áspera. Al acercarme, su aliento putrefacto me golpeó con tal intensidad que me dolió la cabeza, y mi mal humor aumentó. «¿Cuánto cuesta esta papaya?», preguntó con cierto enfado. «No vendemos por piezas, doña, solo al mayoreo», respondí impaciente. «No seas malo, véndemela. ¿Cuánto me la dejas?». Pensando en mi abuelo y queriendo que la anciana se fuera lo más rápido posible para no soportar su peste, pesé la papaya y le dije: «Son 15 pesos, doña». La anciana metió la mano en su blusa y sacó un viejo paliacate, que comenzó a desdoblar lentamente. Dentro de él había un monedero mugriento, del cual sacó un fajo impresionante de billetes de 500 y 1000 pesos. Tomó uno y me lo extendió. Por un momento, me quedé en shock al ver tanto dinero, pero mi preocupación por mi abuelo y mi impaciencia me hicieron reaccionar. «¿No tiene cambio?», pregunté molesto. La anciana tomó el fajo de billetes con una mano y comenzó a hurgar en el monedero. Después de un rato, logró juntar la cantidad exacta, metió la papaya en su bolsa y acomodó el resto del dinero.
Luego, amarró el paliacate e hizo el intento de guardarlo de nuevo en su blusa, pero en lugar de eso, lo soltó accidentalmente justo enfrente de mí y comenzó a caminar. Uno de los chalanes que trabajaba conmigo me dijo, ¿ya viste? Sin pensarlo demasiado, me agaché para recoger el envoltorio y le grité a la anciana, «Señora, se le cayó su monedero». La anciana, con pasos lentos y mirándome fijamente, me arrebató el envoltorio de las manos. Luego, con una expresión enigmática, me dijo unas palabras que nunca podré olvidar. «Muchacho, eres muy afortunado». Después de decir eso se dio la vuelta y siguió su camino hasta perderse entre los pasillos del mercado. En ese instante, sonó mi teléfono. Era mi papá quien con voz optimista me dijo, «Hijo, tu abuelo salió de peligro. Al rato pasamos por ahí». Al escuchar la noticia respiré aliviado y la compartí con los ayudantes. Nos pusimos a platicar sobre lo sucedido con la anciana. Entonces, uno de ellos, sin temor y con un tono serio, dijo algo que me causó un escalofrío. Me hace que esa señora era la muerte. Vino a calarlo. Con esa buena acción le compraste más tiempo a tu viejo. Nunca lo supe con certeza, pero aquella extraña anciana me dejó una lección que jamás olvidaré. Soy de Celaya, Guanajuato, una ciudad que actualmente parece estar en guerra entre la Guardia Nacional y dos cárteles muy poderosos de México. Esto me ocurrió en 2021. Aproximadamente 2 años antes, le habían arrebatado la vida a una mujer, policía que se encontraba esperando su autobús en la avenida, a la vuelta de mi casa. Recuerdo bien aquella balacera, que estuvo tan cerca de mí, apenas unas calles más allá. Casi hubiera sido testigo de aquel acontecimiento. Los días pasaron y las noticias dejaron atrás aquel suceso, pero el 5 de enero de 2021, le compré unos juguetes a mi hermana, ya que no tengo hijos. Los dejé en el locker del trabajo para que mi hermana no los viera antes de tiempo. Fui a recoger los juguetes esa noche, alrededor de las 11 p.m. Llegué y los guardias me permitieron entrar sin problemas, ya que son buenos amigos míos. Salí con los juguetes en la cajuela de mi carro, me despedí de los guardias y me dirigí hacia mi casa. Sin embargo, para ser las 11:30 p.m. del 5 de enero, la ciudad se me hacía sorprendentemente desierta. Atribuí esto a la situación de inseguridad que estamos viviendo, con la guerra entre los cárteles y la Guardia Nacional. En el camino hacia mi casa, no vi mucha gente, solo algunos puestos que ya estaban recogiendo sus cosas, dejando las calles vacías. Al pasar por la avenida me pareció ver a una mujer esperando el camión. Me pareció raro porque yo iba por el otro lado de la carretera, y para llegar a mi casa tenía que dar vuelta en U y pasar por esa parada de autobuses. Cuando di la vuelta en U y me acerqué a la parada, justo cuando frené completamente, bajé la ventana para preguntarle si estaba bien y avisarle que a esa hora ya no pasaban autobuses. Al bajar la ventana, un aire muy frío recorrió mi cuerpo y sentí un escalofrío. La mujer estaba llorando, con la cabeza agachada, y me quedé petrificado. De reojo, vi una pequeña luz, una vela, junto a una cruz. Entonces recordé lo que les conté al principio, sobre la mujer policía. Aceleré mi carro a toda velocidad, y cuando miré por el espejo mientras me alejaba, vi que la mujer ya estaba de pie, y parecía mirarme mientras me alejaba. No estoy seguro de lo que vi, pero en ese momento, entre el miedo, la adrenalina y lo rápido que iba, mi mente comenzó a relacionar todos los pensamientos que tenía, y tal vez, me hizo imaginar que aquella mujer llevaba un uniforme de policía. Llegué a mi casa, un poco acelerado y temblando. Mi mamá me preguntó si había ocurrido algo, pero no creí que me creería, así que solo le dije que hacía mucho frío afuera. Le entregué las llaves de mi auto para que sacara los juguetes y me fui a mi cuarto. No pude dormir, solo tenía la imagen de la mujer grabada en mi mente. No le he contado esto a nadie. Me da miedo que crean que estoy loco, pero tal vez alguien aquí entienda mi temor. Incluso de día, al pasar por esa parada de autobuses, no puedo evitar sentir algo extraño. Mi nombre es Josué. Nací en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Desde que tenía 2 años hemos vivido en un fraccionamiento antiguo dentro de la ex hacienda de San Nicolás. Los que son de aquí sabrán de cuál hablo. Es un lugar tranquilo, un pequeño oasis rodeado de colonias inseguras. Durante 7 años vivimos en una casa pequeña, hasta que, gracias a Dios, pudimos mudarnos a una más grande, casi enfrente de la anterior. Todo comenzó cuando tenía 11 años. Durante mucho tiempo sufrí de sonambulismo, y hasta la fecha a veces sigue ocurriendo, aunque he aprendido a controlarlo. Mis padres, preocupados,
Ponían objetos afuera de mi puerta para hacer ruido en caso de que me levantara. Primero un banco, luego dos, después aún más cosas. Sin embargo, por alguna razón, al día siguiente me encontraban fuera de mi habitación, y los objetos seguían exactamente en la misma posición en la que mi madre los había dejado. Ella los acomodaba de una manera específica, y solo ella lo sabía, así que era imposible que los hubiera movido sin que se dieran cuenta. Era una sensación extraña, como si algo me llamara. Aunque estaba dormido, al día siguiente recordaba vagamente la presencia de algo, o alguien. Mi madre me contaba que, en varias ocasiones, me encontraba parado en la puerta de su cuarto, pero no solo eso. Veía una sombra enorme detrás de mí, una figura alta que casi alcanzaba el techo. Mis padres se despertaban en la noche al escuchar ruidos, iban a revisar mi cuarto, y me encontraban acostado en mi cama, como si nunca me hubiera movido. Cuando lograba salir de mi habitación sin hacer ruido, me descubrían porque me escuchaban hablar, como si estuviera teniendo una conversación con alguien. Yo no lo recordaba con claridad, pero despertaba con una angustia enorme y un miedo indescriptible. Mi madre me decía que, cada vez que tenía esas noches de sonambulismo, yo soñaba con lo mismo. Una figura en las escaleras de la casa vestida con un traje negro y una capucha. Su ropa le llegaba hasta el suelo. No se le veían las manos y tenía un pico largo, como el de un cuervo. Siempre que soñaba con esa presencia, esa noche pasaba algo extraño. Durante todo ese tiempo, me sentía observado. Siempre tenía la sensación de que algo o alguien estaba detrás de mí. Hasta el día de hoy no sabemos qué era esa cosa que nos visitaba, o al menos que me acechaba a mí. Lo más inquietante es que mi madre aún se niega a contarme todo lo que vio aquellas noches. Soy de Celaya, Guanajuato, y vivo al sur de la ciudad. Esto ocurrió en el mes de junio, cuando acompañé a mi madre en el conteo de votos de las elecciones. Como sabrán, el proceso se retrasaba una y otra vez. Con nosotras estaban también mi hermana y mi padrastro. Ya era tarde cuando emprendimos el viaje para entregar el paquete electoral. Ellos iban en una camioneta, mientras que mi hermana y yo viajábamos en el carro. Los cuatro estábamos agotados y con mucho sueño, pues además del INE, atendemos un negocio desde las 5 de la mañana. Como les decía, iniciamos el trayecto, pero, por cansancio y distracción, tomé por error el camino hacia nuestra casa. Mi hermana dormía profundamente mientras yo manejaba. Para llegar, debo pasar por terrenos baldíos y solitarios, en especial los que están rumbo a Galerías Celaya. Iba atenta al camino, pero les juro que en la oscuridad veía figuras humanas distorsionadas. Pensé que era el sueño jugándome, una mala pasada, pero aquella sensación me acompañó durante todo el recorrido. Al llegar a casa nos preparamos para descansar, pero tuvimos que regresar porque mi madre había dejado unos documentos en el carro y los necesitaba. En el camino de vuelta, las siluetas se veían más nítidas. Parecían personas vestidas completamente de negro, pero nunca pude distinguir sus rostros. Después de entregar los documentos, mi hermana y yo regresamos de nuevo a casa. El día había sido agotador, pero esas figuras continuaban apareciendo en el camino. Cuando finalmente llegamos, metimos el coche a la cochera. Frente a mi casa hay un terreno baldío y detrás de él, algunas casas de un circuito donde viven pocas personas. Desde mi casa apenas se alcanzan a ver las ventanas de las plantas altas. En el terreno baldío había un perro, pero no era un perro cualquiera. Se veía extraño. Su cuerpo era demasiado grande y largo. Yo conozco bien a los callejeritos de mi colonia porque suelo bañarlos y darles de comer, pero a este jamás lo había visto. Algo en él me inquietaba. Me quedé observándolo un momento, hasta que volteó a verme. Sus ojos me dieron muchísimo miedo. Eran enormes, pero no parecían ojos de perro. Más bien eran como ojos humanos, rodeados de una carne viva y roja. Sus patas eran de un color distinto al resto de su cuerpo. Eran negras y enormes, mientras que su pelaje era color arena. También tenía orejas grandes. Me estremecí al verlo. Asustada, cerré el portón y entré a la casa sin decirle nada a mi hermana para no espantarla. Sin embargo, mi curiosidad me ganó y subí al balcón para ver si el perro seguía ahí. Pero ya no estaba.
No pudo haberse ido tan rápido. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Una figura humana completamente vestida de negro caminaba lentamente hacia el circuito detrás del terreno baldío. No sé qué pensar. Comunidad. Tal vez fue el sueño, o tal vez fue real. Lo único que tengo claro es que por ningún motivo volveré a salir a altas horas de la noche. Soy enfermera y trabajo en el turno nocturno en el Hospital Materno en Celaya, Guanajuato. Me encontraba en el área aislada de COVID-19 con 2 mujeres y sus bebés recién nacidos. Alrededor de las 4 a.m., dormitaba cuando el aullido de un coyote terminó por despertarme. Pensé en lo oportuno que había sido, ya que era hora de tomar signos vitales y administrar medicamentos. Le dije a una de mis pacientes, ¿escuchas eso? Creo que es un coyote. Atrás del hospital hay campo abierto, y es común que merodeen por la zona, pero ella me miró y respondió con voz seria, eso no es un coyote, es una mamá, y está llorando. Nos quedamos en silencio. Entonces lo entendí. Aquello no era un aullido, era un lamento largo, agudo, desgarrador. Mi paciente murmuró, seguramente su bebé murió. ¿Por qué otra razón lloraría así? Me levanté y me asomé al pasillo. Como estábamos en el área de COVID, nos encontrábamos en una zona aislada, en un rincón del hospital, sin poder salir. Quería saber si la mujer estaba bien, pero no podía seguir el sonido para encontrarla. El llanto se hacía cada vez más fuerte. Entonces me di cuenta de algo inquietante. La sala contigua, donde normalmente se hospitalizan hasta 8 mujeres, estaba vacía esa noche. Incluso mi compañera, que solía estar ahí, se había ido a otra área para ayudar. Regresé con mis pacientes. Las 3 nos quedamos inmóviles, escuchando aquel lamento que se prolongó por cerca de media hora, hasta que, de pronto, desapareció. Mis pacientes estaban tristes, poniéndose en el lugar de aquella mujer y su posible pérdida. Yo, por otro lado, solo podía pensar en una cosa. ¿La Llorona no tenía por qué venir aquí, o sí? Los muertos pueden aferrarse a aquello que amaron en vida. Un objeto, un electrodoméstico, una casa. Cuando alquilamos aquella vivienda en la colonia Jardines de Celaya, todo parecía normal. Era un sitio amplio, con habitaciones espaciosas y un patio trasero cubierto de maleza. El precio era sorprendentemente bajo para lo que ofrecía, pero en ese momento no cuestionamos nuestra suerte. Éramos 4, mi novia, su hermano, un amigo y yo. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Nos acomodamos, decoramos el lugar y comenzamos a llamarlo hogar. Pero pronto notamos que algo no estaba bien. Todo comenzó con cosas pequeñas, objetos que desaparecían y reaparecían en sitios donde nadie los había dejado, luces que se apagaban sin motivo, golpes y pasos en el techo que al principio atribuía a los vecinos. Pero luego los ruidos se intensificaron, golpes secos en la sala cuando todos estábamos en nuestras habitaciones, estruendos en la cocina como si una alacena entera se hubiera desplomado. Pero al revisar, todo estaba intacto. En varias ocasiones escuchamos platos y tazas romperse, pero al mirar, nada estaba fuera de su lugar. Una noche, mientras veíamos una película, el hermano de mi novia se levantó para ir al baño. Regresó pálido y nos dijo que, mientras estaba ahí, escuchó una respiración pesada justo detrás de él. Nos miramos sin saber qué responder. La actividad paranormal escaló rápidamente. A veces despertábamos en la madrugada con el sonido de golpes en nuestras puertas, platos que estallaban en el suelo sin razón, o focos que explotaban en la oscuridad. Pero lo peor ocurrió en una noche de tormenta. El viento azotaba las ventanas y la lluvia golpeaba con fuerza cuando, de repente, la casa entera comenzó a vibrar con un estruendo aterrador. Fue como si algo gigantesco hubiera caído sobre el techo. Nos quedamos paralizados, hasta que un golpe violento retumbó en la puerta principal. 1, 2, 3 golpes. Cuando reunimos el valor para abrir, no había nadie. Afuera,
La calle estaba desierta. Al regresar a la sala, encontramos las sillas en las que habíamos estado sentados volcadas y amontonadas contra la pared, lejos de su posición original. Pero lo más inquietante fueron las huellas de lodo, manos, muchas, marcadas por toda la superficie. Esa misma noche nuestro amigo despertó gritando. Corrimos a su habitación y lo encontramos encogido en una esquina de la cama, señalando con el rostro desencajado. Nos dijo que mientras dormía, algo se le había subido encima y le había sujetado el cuello con una fuerza aterradora. Al abrir los ojos comprendió que no era un sueño. Frente a él, flotando en la penumbra, había una mujer. No quisimos esperar más. A la mañana siguiente, empacamos lo que pudimos y nos fuimos sin mirar atrás, sin despedirnos y sin hacer preguntas. Un mes después pasamos por ahí por simple curiosidad. La casa seguía vacía. Nadie más la había querido rentar. Dicen que nunca ha muerto nadie ahí, pero hay algo. Esa fue mi historia, audiencia. Buenas noches. Soy de Celaya, Guanajuato, la tierra de la dulce cajeta y la puerta de oro del Bajío. Aunque no conozco todas, sé que en mi ciudad hay muchas historias, sobre todo porque aquí existen túneles que conectan templos. Algunos dicen que los sacerdotes los usaban para reunirse en secreto. Otros aseguran que fueron rutas de escape durante la Revolución Mexicana. Seguramente entre esos pasajes oscuros, más de una leyenda se ha originado. Hoy quiero compartir una experiencia que me sucedió hace aproximadamente 15 años. Era mi primer trabajo, y quienes son de Celaya podrán ubicar mejor las calles que mencionaré. Trabajaba como cajera en una tienda de autoservicio cerca de la central camionera. Como estudiaba, siempre tenía el turno vespertino. Aquella noche, me tocó ser la última en salir porque todavía estaba aprendiendo y me costó cuadrar bien las cuentas. Para cuando terminé el cierre de caja, ya era medianoche. Salí del trabajo y tomé mi motoneta 100cc. Mi ruta me llevaba por la Ave Tinos Constituyentes y después debía girar hacia la calle Antonio Plaza. En esa avenida hay 3 semáforos antes de llegar al bulevar. Al llegar al primer semáforo, hice alto total, y en ese momento lo sentí. Algo o alguien se subió a la parte trasera de mi moto. Lo supe porque la llanta trasera se hundió un poco con el peso. El miedo me paralizó. No quise voltear. Solo miraba fijamente el semáforo esperando que cambiara a verde. Cuando lo hizo, intenté ver por los espejos quién o qué estaba detrás de mí, pero no vi nada. Continué avanzando, aunque mi corazón latía con fuerza. Al llegar al segundo semáforo, de nuevo me tocó el alto. Justo cuando iba a bajar el pie para detenerme, sentí que algo me abrazaba por la cintura. No lo pensé 2 veces y aceleré. En ese instante un aroma delicioso inundó el aire. Era el olor de las rosas, de flores frescas. Un perfume tan fuerte y puro que contrastaba con el miedo que sentía. Al llegar al último semáforo, el rojo me obligó a detenerme de nuevo. Estaba sudando del miedo. Fue entonces cuando lo sentí. Aquello que iba conmigo se bajó de la moto. Me armé de valor y volteé de inmediato. No había nadie. Solo vi un taxi detrás de mí, cuyo conductor me pitaba para que avanzara. No entendía qué había pasado ni qué era lo que me había acompañado durante ese trayecto. Llegué a mi casa, guardé la moto y no dije nada a nadie. Al día siguiente, mientras platicaba con mis compañeros del trabajo, escuché que la noche anterior había habido una balacera cerca de la central camionera. Intentaron asaltar a alguien y hubo disparos, justo por donde yo pasé. Me quedé helada. No recordaba haber visto patrullas ni señales de un enfrentamiento. Lo único que sé es que, de alguna manera, mis ánimas benditas del purgatorio y la sombra del Señor San Pedro me protegieron aquella noche. Ahora sé que no estoy sola. Siempre hay alguien que me cuida. Actualmente vivo en la ciudad de Celaya, y mi experiencia ocurrió hace aproximadamente 6 años, cuando cursaba mi último semestre de preparatoria. Por cuestiones personales, decidí buscar un trabajo de medio tiempo que me permitiera estudiar por las mañanas y trabajar por las tardes.
Al enterarse de esto, mi cuñado me habló de un familiar suyo que tenía una empresa dedicada a la seguridad, instalación de alarmas, cámaras, cercas eléctricas y otros sistemas. Me interesó la oferta, y sin más el trabajo fue mío. Me llevaba muy bien con mi jefe y con los demás técnicos. Casi todos éramos de la misma edad y compartíamos el mismo ambiente. El trabajo era pesado. A menudo salía de la prepa a las 9:20 p.m. y mi jefe pasaba por mí para dirigirnos de inmediato a la residencia donde haríamos la instalación del día. Muchas veces terminábamos cerca de las 10:00 p.m. y mi jefe se ofrecía a llevarme a casa, ya que vivía algo retirado del centro. En otras ocasiones, cuando el trabajo se extendía hasta la madrugada, me quedaba a dormir en su casa. Y fue precisamente en una de esas noches cuando viví esta experiencia. Aquel día nos asignaron la instalación de una cerca eléctrica en un negocio que acababa de ser asaltado. La idea era avanzar lo más posible y retirarnos a las 8:00 p.m., pero el cliente insistió en que el trabajo debía quedar terminado esa misma noche. No nos quedó de otra. Mi jefe, siempre amable, nos pidió que aguantáramos y, como incentivo, prometió invitarnos unas cervezas al terminar. Aceptamos sin quejarnos y seguimos trabajando. Finalizamos alrededor de las 11:00 p.m. y nos dirigimos a un bar en una colonia bastante conocida del centro. En ese entonces, yo no tomaba, pero me pareció una buena oportunidad para convivir con mis compañeros. Para no quedar mal, bebí 1 o 2 cervezas, y quiero recalcar que no fue demasiado. Salimos del bar cerca de las 12:30 a.m. o 1:00 a.m., y mi jefe comenzó a llevar a cada uno a su casa. Como yo vivía más lejos, fui el último en ser llevado. Íbamos 3 personas en el auto, mi jefe, su hermano y yo. Entonces la vi. Afuera de una pequeña casa, que incluso parecía abandonada, había una niña sentada sobre una piedra, justo bajo un árbol. Por su silueta y altura, no debía tener más de 7 años. Su cabello largo y negro cubría completamente su rostro. Sé que suena a cliché, pero era la imagen de un fantasma tal como suelen describirlo. Una niña de cabello largo, vestida, con un camisón blanco que estaba sucio y desgastado. Me quedé paralizado. No dije nada pensando que quizás solo yo la había visto. Pero de repente escuché el grito del hermano de mi jefe: «¡Písale!». Cuando volteé a ver a mi jefe, tenía la misma expresión de terror que su hermano. Su rostro estaba completamente pálido, los ojos bien abiertos, sin decir palabra. El silencio en el auto se hizo pesado hasta que me atreví a preguntar: «Díganme que ustedes también vieron eso». Ambos asintieron con la cabeza sin decir nada más. Así quedó nuestra experiencia, como un susto que los 3 nos llevamos por andar de borrachos. Tal vez me extendí mucho, comunidad, pero me encanta escribir, y esta es la primera vez que alguien más lee algo que escribo con la intención de entretener. Gracias a esta experiencia, mi jefe tuvo la confianza de contarme cosas extrañas que les habían pasado en el trabajo, sobre todo porque dábamos servicio a las cámaras de una franquicia de funerarias. Si les gustó mi historia, díganme y con gusto les contaré más. Esta leyenda tiene su origen en Celaya, Guanajuato, una ciudad con gran relevancia en varios movimientos históricos del país. Además, Celaya es conocida por sus dulces típicos, especialmente la cajeta, un exquisito dulce de leche de cabra. Entonces, el andador Nicolás Bravo. Dentro del centro de la ciudad existe una casa deteriorada por el paso implacable del tiempo. La vegetación ha reclamado el lugar, cubriendo la estructura con hojarasca, ramas y plantas, convirtiéndolo en un sitio casi olvidado. Desde el exterior, se pueden observar sus desgastadas paredes blancas, una cadena con candado que impide el acceso a los curiosos y una pequeña ventana con un enrejado negro, a través del cual es posible vislumbrar el interior de lo que alguna vez fue una vivienda. Esta es la famosa Casa de los Títeres. Se dice que, en la segunda mitad del siglo XX, habitaba ahí el profesor José Oviedo, mejor conocido como el Capi, maestro de cultura física y ferviente amante de las artes,
Utilizaba la casa como su hogar y también como un espacio educativo donde impartía clases a niños y niñas. Su pasión por la enseñanza lo llevó a idear un espectáculo especial para sus alumnos, por lo que se dedicó a construir 33 marionetas, representando distintos personajes, hombres, mujeres, ancianos, niños y hasta animales. Para dar vida a sus creaciones, contó con la ayuda de una anciana costurera, quien confeccionaba el vestuario de cada marioneta. Una vez terminadas, diseñó y armó un pequeño teatro con telones, listo para ofrecer funciones. Al menos 3 veces a la semana, su teatro de marionetas se llenaba de risas y aplausos de los pequeños espectadores. Aunque la mayoría de las obras eran infantiles, en ocasiones representaba historias más complejas, como La Llorona, Barba Azul o La Cruz del Diablo. Sin embargo, tras varias funciones exitosas, comenzaron a suceder eventos extraños. Amigos del Capi, que escucharon sus relatos de primera mano, cuentan que cada noche, después de las funciones, el Capi colgaba cuidadosamente sus marionetas en una especie de tendedero para evitar que los hilos se enredaran y mantenerlas listas para su próximo uso. Pero una noche, cuando ya se disponía a dormir, escuchó un sonido inquietante. El leve choque de los cuerpos de madera de sus marionetas, como si se estuvieran moviendo por sí solas. Al principio, no le dio importancia y trató de dormir. Sin embargo, pocos minutos después el ruido cambió. Ahora podía escuchar claramente el sonido de pasos diminutos sobre el escenario de su teatro. Al día siguiente, al entrar al teatro, encontró algo desconcertante. En medio del escenario, una pareja de marionetas, un hombre y una mujer, estaban tiradas en el suelo. La noche anterior, esas mismas marionetas habían interpretado un baile en la función, pero él recordaba haberlas colgado en su lugar antes de dormir. ¿Cómo habían llegado hasta ahí? Aunque intentó ignorar estos sucesos, los eventos paranormales se hicieron cada vez más frecuentes. Noche tras noche, luego de recoger sus títeres y acostarse, los extraños ruidos volvían. Se dice que, en una ocasión, al observar por la ranura bajo la puerta de su habitación, vio a contraluz unas pequeñas piernas corriendo de un lado a otro. Eran pasos diminutos y ágiles, pero con un sonido perturbador. El característico golpeteo de los pies de madera de sus marionetas. Finalmente, después de numerosas noches de terror, el Capi decidió buscar ayuda. Pidió a un clérigo que bendijera cada una de sus marionetas, esperando que esto pusiera fin a los inquietantes sucesos que lo atormentaban. Desde entonces, la casa quedó abandonada, con su historia atrapada entre sus paredes, y las marionetas, quién sabe qué destino tuvieron. Algunos dicen que aún se escuchan ruidos en su interior, como si aquellas figuras de madera jamás hubieran dejado de moverse. Quizás esto fue lo peor que pudo haber hecho el Capi. Más allá de que la actividad paranormal cesara, el resultado fue todo lo contrario. Nuevos eventos y sensaciones siniestras comenzaron a manifestarse noche tras noche dentro de la casa de las marionetas. Cuentan que, a pesar de todo esto, el Capi continuó con sus funciones, tratando de sobrellevar los inquietantes sucesos mientras seguía brindando alegría a los niños. En una de estas funciones teatrales, manipulaba a una marioneta que representaba a un juez. La figura tenía una peluca rizada y grisácea, una larga bata negra y un gesto serio y firme, otorgándole la apariencia de un severo impartidor de justicia. Casi al final de la función, el Capi se quedó inmóvil, como hipnotizado por aquel muñeco. Lo sostenía a la altura de su rostro con la mirada fija en él. Pasaron varios segundos de absoluto silencio cuando, de repente, vio cómo la cabeza del juez comenzaba a girar lentamente hacia la izquierda, hasta completar un giro de 180 grados. Sus ojos, ahora al revés, se clavaron en los de su creador. Era imposible, pero estaba ocurriendo. Sin embargo, lo más aterrador fue lo que sucedió después. El rostro del juez empezó a transformarse. Sus facciones de madera adquirieron una expresión siniestra. El entrecejo se frunció con gesto de disgusto y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Entre ellos,
Comenzaron a asomarse unos dientes afilados y puntiagudos que no estaban ahí antes. Aquella no era la marioneta que él había creado. Presa del pánico, el Capi dejó caer el muñeco de entre sus manos. En cuestión de segundos, su terror se convirtió en una furia incontrolable. De repente comenzó a gritar y a correr a todos de su casa. Espectadores y equipo de trabajo huyeron despavoridos creyendo que el titiritero estaba borracho, drogado o loco. Lo que nadie sabía era la verdadera razón de su enervante estado. Esa fue la última función de marionetas. El Capi recogió todas y las guardó en 2 cajas de madera, las cerró con candado y las enterró en el jardín de su casa. Desde aquel suceso, se convirtió en un hombre solitario, y así vivió hasta su muerte, en 1984. Tras su fallecimiento, una historiadora, íntima amiga del Capi, obtuvo todos los permisos necesarios para desenterrar las marionetas. Sin embargo, de las 33 que alguna vez existieron, solo encontraron 11. 4 de ellas fueron puestas en exhibición en el Museo de Historia Regional de Celaya. Hoy en día, las marionetas se encuentran dentro de una vitrina, representando una escena de teatro con una fotografía de la antigua calzada Independencia como fondo. Las figuras recrean la leyenda de las 3 conchitas, que narra la historia de 3 mujeres que vieron salir del templo de la Tercera Orden al Metropolitano Valencia y dirigirse al Teatro Cortázar para advertir al vigilante de que el edificio estaba a punto de incendiarse. Si visitas este museo, puedes observar de cerca a las marionetas que, en algún momento de la historia de Celaya, fueron protagonistas de esta escalofriante leyenda. Permanecen inmóviles dentro de su vitrina. Pero hay quienes dicen que, si tienes un poco de suerte, podrías ver un ligero movimiento en sus expresiones. Algunos aseguran que la energía del Capi, impregnada en cada una de sus clases y funciones, quedó atrapada en ellas, y que, incluso, después de su muerte, siguen siendo causantes de terror para aquellos que se atreven a buscarlas. Esto me pasó hace mucho tiempo y dudé en contarlo. Vivo en la ciudad más dulce del mundo, y este caso fue mencionado en su día, sobre todo por aquel niño. Cuando era pequeño, siempre iba al parque cerca de mi casa. Era un lugar sencillo, un par de bancas desgastadas, algunos árboles que daban sombra y una pequeña área de juegos con un tobogán oxidado y un par de columpios. Me encantaba ir al atardecer, cuando casi no había gente. Había algo en la luz anaranjada y el sonido del viento entre los árboles que hacía que todo se sintiera más tranquilo. Un detalle curioso del parque era que los columpios siempre estaban vacíos, excepto por uno. En el columpio más alejado, oculto bajo la sombra de un viejo árbol, a veces aparecía un niño. Parecía un poco más pequeño que yo, y nunca decía nada. Solo se balanceaba lentamente, mirando al frente, como si el mundo alrededor no existiera. Al principio no le presté mucha atención. Pensé que era otro niño de la colonia, alguien que, como yo, buscaba un lugar tranquilo. Pero había algo extraño en él. Siempre llevaba la misma ropa, una camiseta blanca y unos pantalones cortos, oscuros. Nunca jugaba con nadie y, cuando otros niños llegaban al parque, ni siquiera parecía notar su presencia. Un día reuní el valor para hablarle. No entendía por qué, pero me daba un poco de miedo. Me acerqué despacio, con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza. «Hola», dije con voz temblorosa. El niño no respondió. Seguía balanceándose, mirando al frente. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Me senté en el columpio junto a él, intentando llamar su atención. «¿Te gusta venir al parque?», insistí. Nada, ni un gesto, ni una mirada. Solo el vaivén monótono del columpio. Me quedé un rato en silencio balanceándome a su lado. Nunca volví a hablarle y con el tiempo lo acepté como parte del parque, tan natural como los árboles o las bancas. A medida que fui creciendo, dejé de ir al parque. La escuela, los amigos y otras responsabilidades ocuparon mi tiempo, y el niño del columpio quedó como un recuerdo vago en mi mente.
Años después, ya siendo adolescente, una tarde le mencioné a mi mamá esos momentos en el parque. Estábamos en la cocina. Yo le ayudaba a lavar los platos mientras ella preparaba café. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro mientras me escuchaba con atención. Mamá, cuando era niño siempre veía a un niño en los columpios del parque. Estaba solo y nunca hablaba. Siempre me pareció raro, pero creo que quería ser su amigo. Mi mamá dejó de revolver el café y se quedó inmóvil por un momento. Cuando giró hacia mí, su expresión había cambiado. Su rostro serio me hizo sentir un escalofrío, como si mis palabras hubieran tocado algo que ella prefería no recordar. ¿Cómo era ese niño?, preguntó en voz baja. No sé, era pequeño. Llevaba una camisa blanca con un círculo azul en el pecho y un par de pantalones cortos. Siempre estaba en el columpio más alejado. El rostro de mi madre se volvió pálido y sus manos temblaron ligeramente al dejar la cuchara sobre el plato. Hijo, dijo casi en un susurro. Antes de que nacieras, un niño desapareció en ese parque. Su única seña particular era su camisa con un círculo azul. Me quedé helado. Un escalofrío recorrió mi espalda desde la nuca hasta los pies. ¿Qué? ¿Cómo que un niño desapareció? ¿Qué fue lo que le pasó?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Mi mamá se sentó frente a mí y tomó una pausa antes de continuar. Fue hace muchos años. Era un niño de la colonia, no más grande que tú. Iba al parque todas las tardes. Un día simplemente desapareció. Estaba jugando en los columpios y cuando su mamá fue a buscarlo, ya no estaba. Nadie supo qué pasó. Buscaron por todo el pueblo, en los ríos cercanos, en los cerros, pero nunca lo encontraron. Su mirada se perdió en la taza de café, como si estuviera recordando algo que prefería olvidar. Después de eso, los niños que jugaban en ese parque empezaron a hablar de él. Decían que aparecía en los columpios al atardecer, pero cuando los adultos iban a buscarlo, no había nada. Mi piel se erizó y de repente, las piezas empezaron a encajar en mi mente. ¿Era posible que el niño que yo había visto fuera el mismo del que hablaba mi madre? ¿Era posible que hubiera estado viendo un fantasma? Mamá, ¿crees que lo vi?, pregunté con un hilo de voz. Ella suspiró y me miró con seriedad. No lo sé, hijo. Pero si lo viste, tal vez solo quería compañía. Quizás tú le diste algo que nadie más pudo darle. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, recordando al niño del columpio. Al día siguiente sentí una necesidad inexplicable de volver al parque. Quería verlo una última vez, aunque no sabía exactamente por qué. Llegué al atardecer, como en los viejos tiempos. El parque estaba casi vacío. Los columpios seguían en el mismo lugar, oxidados y silenciosos. Me acerqué lentamente sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Me senté un momento, observando el columpio de al lado. Obviamente no había nadie. Pero de pronto el columpio donde solía sentarse el niño comenzó a moverse. Me sorprendí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me dio miedo, pero en lugar de salir corriendo, hice lo único que pude. Lo siento, dije con la voz temblorosa. Siento lo que te pasó, y quiero que sepas que aún te recuerdo. Me puse de pie y di unos pasos para marcharme, cuando de pronto escuché algo. Apenas fue un susurro, una voz débil y lejana, pero lo entendí. Con claridad, gracias. Me quedé inmóvil, sintiendo una extraña paz recorrerme. Era como si algo dentro de mí, o dentro de él, se hubiera cerrado en ese momento. Desde ese día, no volví más al parque, pero no lo hice por miedo, sino porque, de alguna manera, ese último encuentro fue su forma de despedirse y de agradecer los momentos que compartimos. Aunque nunca supe realmente qué era él, siempre lo recordaré como un amigo que solo quería ser visto. Mi nombre es Alfredo, y esta es mi historia. Hace menos de un año,
Tuve una experiencia extraña que sucedió cerca de mi casa, al lado de una pequeña escuela primaria en Celaya, Guanajuato. Es una escuela típica mexicana, con pocos salones distribuidos en un solo nivel, una cancha de concreto en el centro y un par de columpios y resbaladillas viejas al fondo. Durante el día, el lugar está lleno de vida, niños corriendo, gritando y jugando, pero al caer la noche, todo se sumerge en un silencio absoluto. Siempre asumí que, después de clases, el lugar quedaba completamente vacío, hasta que una noche descubrí que no era así. Era una noche tranquila, con el viento soplando suavemente. Yo estaba en mi habitación, y mi ventana daba justo hacia la cancha de la escuela. Desde ahí, podía ver todos los salones oscuros, las cortinas cerradas, los columpios quietos y la cancha desierta. Sin embargo, algo en el centro de la cancha, bajo la débil luz de un farol, llamó mi atención. Alcancé a ver algo moviéndose. Al principio pensé que era un gato o un perro callejero, pero cuando observé con más atención, me di cuenta de que esas sombras no se comportaban como animales. Eran formas humanas pequeñas moviéndose rápidamente, como si estuvieran jugando. Parecían niños corriendo y saltando, pero no había nadie ahí. Mi primer impulso fue cerrar las cortinas y olvidarme de lo que había visto. Pero la curiosidad me superó. Algo en esas sombras me atraía. Salí de mi casa con el corazón acelerado. Las calles estaban desiertas, y el único sonido era el crujir de mis pasos sobre la grava. Me acerqué a la reja de la escuela, una vieja estructura de hierro parcialmente oxidada. Desde ahí vi el patio, y las sombras seguían moviéndose, zigzagueando entre los columpios y la cancha. En mi mente casi podía escuchar risas, pero no había ningún ruido. Grité al aire: «¡Hola!», rompiendo el silencio, pero no hubo respuesta. Las sombras no se detuvieron, seguían moviéndose sin prestarme atención. Pensé que tal vez alguien se había colado en la escuela, pero no tenía sentido. Las puertas estaban cerradas y las paredes eran altas, lo que dificultaba que alguien pudiera entrar. Decidí rodear la escuela para buscar una mejor vista. Al llegar a la parte trasera, donde estaban los columpios y las resbaladillas, noté algo que me puso la piel de gallina. Uno de los columpios comenzó a moverse lentamente, balanceándose de un lado a otro. No había viento, y los demás columpios permanecían inmóviles. Solo ese columpio se movía, como si alguien invisible estuviera usándolo. Vi un pequeño hueco en la reja que siempre había estado allí, por donde los niños del barrio se colaban para jugar durante las tardes. Yo mismo había atravesado ese hueco en la reja alguna vez cuando era pequeño, así que, sin pensarlo mucho, me agaché y entré al patio. El lugar estaba más oscuro de lo que parecía desde mi ventana. El farol del centro iluminaba débilmente, proyectando sombras alargadas de los columpios y los postes de la cancha. «¿Hay alguien aquí?», pregunté con la voz temblorosa. Las canoscuanos, sombras parecieron reaccionar. Dejaron de moverse y se quedaron inmóviles, como si me estuvieran observando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y di un paso hacia adelante acercándome a la cancha. De repente las sombras se dispersaron. Una de ellas corrió hacia uno de los salones vacíos, cuya puerta estaba entreabierta. La seguí, aunque el miedo crecía con cada paso que daba. Cuando llegué al salón empujé la puerta con cuidado. Adentro todo estaba oscuro, excepto por un rayo de luz que entraba por una de las ventanas. Al principio no vi nada fuera de lo común. Los pupitres estaban apilados en una esquina y había una vieja pizarra con restos de garabatos. Pero entonces noté algo en el suelo. Una pelota pequeña y desinflada, como las que solíamos usar en las primarias. Estaba justo en el centro del salón, y cuando di un paso hacia ella, la pelota rodó lentamente hacia una esquina. En ese momento, sentí que me faltaba el aire, porque no había nadie más en el salón, y aún así, la pelota se movió sola. Entonces escuché un susurro, y por un momento, todo quedó en silencio. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. De repente, sentí algo detrás de mí, y giré rápidamente.
pero no había nadie. Solo estaba esa sensación extraña, como si algo o alguien me estuviera observando. Salí del salón lo más rápido que pude y corrí hacia la cancha. Las sombras habían regresado, y esta vez eran más claras y mejor definidas. Podía distinguir figuras pequeñas, como niños corriendo y jugando. Una de esas sombras se detuvo frente a mí. No tenía rostro, pero su forma era inconfundiblemente humana. Me quedé congelado, incapaz de moverme. ¿Qué es lo que quieren?, pregunté, con más miedo que curiosidad. La figura levantó un brazo y señaló hacia los columpios. Miré en esa dirección y vi algo que me heló la sangre. Sentada en uno de los columpios, había una niña completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. No se movía, pero sabía que estaba ahí. Parpadeé y cuando volví a mirar, la niña ya no estaba. No esperé más, y salí corriendo de la escuela tropezándome en el proceso. Al llegar a mi casa, cerré las ventanas con fuerza, tratando de calmarme. Pero, antes de cerrar los ojos, no pude evitar mirar una última vez hacia el patio de la escuela. Las sombras seguían ahí, moviéndose bajo la débil luz del farol, como si ni siquiera hubieran notado que me había ido. Esa noche definitivamente no pude dormir. Mi mente no dejaba de repetirme lo que había visto. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Eran reales o eran algo más? Al día siguiente, traté de investigar sobre la escuela. Pregunté a algunos vecinos, pero nadie parecía saber nada raro sobre el lugar. Sin embargo, doña Marta, una mujer mayor que vivía al final de la calle, mencionó algo que me hizo estremecer. Hace más de 50 años, cuando recién llegué al barrio, hubo un accidente en esa escuela. Unos niños murieron al caer en una zanja que se llenó con las aguas de lluvia. Desde entonces, la gente dice que a veces se escuchan sus risas por las noches. No volví a mirar hacia la escuela después de esa conversación, pero algunas noches, cuando el viento sopla suavemente y la calle está completamente en silencio, todavía creo escuchar risas lejanas y el rechinido de un columpio que nunca deja de moverse. Soy Javier, taxista de profesión, un hombre responsable y trabajador de aproximadamente 50 años. Llevo más de 30 años dedicándome al oficio del volante, enfrentándome a los gajes del oficio, asaltos, borrachos que no quieren pagar y demás experiencias desagradables con malos usuarios del servicio. Pero nunca me había topado con una situación como la que viví a mediados de este año. Era un día de julio, como cualquier otro. Mi patrón, dueño del taxi, me llamó muy temprano en la mañana para confirmarme que me había asignado el turno de la noche, que comenzaba a las 11:00 p.m. y terminaba a las 7:00 a.m. Como era costumbre, acepté el turno con gusto. Aproveché el día para hacer unas compras con mi esposa por la mañana y descansar por la tarde para estar listo para mi jornada laboral. Casi a la medianoche, me incorporé al trabajo. Tomé el taxi, sintonicé la radio y comencé a rondar la ciudad en busca de pasaje. Estuve dando vueltas por el centro, ya muy oscuro y con poca gente en las calles. Después de aproximadamente una hora, vi a lo lejos, afuera del Mercado Morelos, a una niña de unos 8 o 10 años. Era de tez blanca, delgada, con el pelo rubio y rizado a la altura de los hombros. Vestía un hermoso vestido blanco como si acabara de salir de una ceremonia religiosa en algún templo del centro. La niña me hizo la parada y me detuve frente a ella para que abordara el vehículo. Se subió al asiento trasero y me pidió que la llevara a la Alameda, a los columpios y resbaladillas. Me pareció curioso, así que le pregunté si sus papás la estaban esperando ahí. Viéndola de reojo por el espejo retrovisor, noté que no me respondió, como si no me hubiera escuchado. No le di mucha importancia y continué con el trayecto. Al llegar a la Alameda, detuve el taxi frente al área de juegos y miré alrededor. El lugar estaba completamente solo. Le dije a la niña: «Listo, nena, ¿dónde están tus papás?» «Son 25 pesos». La niña no respondió. Solo observaba los juegos con gran interés. Le repetí que ya habíamos llegado y que debía bajar y pagarme, pero ella seguía mirando los columpios sin decir nada. Comencé a impacientarme. Bajé del taxi
y miré alrededor para ver si encontraba a sus padres, pero el lugar seguía completamente vacío. Mi mal humor aumentó. Abrí la puerta trasera del taxi y le pedí varias veces que bajara. No me respondió. Seguía con la mirada fija en los juegos. Entonces la tomé del brazo para ayudarla a bajar. En cuanto la toqué, sentí su piel extremadamente fría y su cuerpo tieso. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. En ese momento, sentí un miedo, como nunca antes en mi vida. Mi cuerpo temblaba, casi no podía moverme y de repente, el ambiente se volvió gélido, algo poco común en esa época del año. Como pude, me subí al taxi y arranqué con un fuerte rechinido de llantas, alejándome lo más rápido posible de aquel lugar. Por el espejo retrovisor, vi a la niña parada en medio de la calle, sin moverse, con la mirada fija en los columpios, como si nada más importara. Cuando logré tranquilizarme un poco, decidí ir a casa. Al llegar, le conté a mi esposa lo sucedido. Ella me pidió que me calmara, diciéndome que probablemente solo era una niña que no tenía dinero para pagarme y que no debía asustarme por eso. Me aconsejó que descansara y que al día siguiente hablaríamos con más calma. A la mañana siguiente me levanté temprano para entregar el taxi. No quise despertar a mi esposa y me fui a la base más tranquilo que la noche anterior. Al llegar, les conté a mis compañeros lo que me había sucedido. Aunque ya me sentía más relajado, me molestaba el hecho de no haber podido completar la cuenta de la noche por culpa de mis miedos. Fue entonces cuando un compañero, un señor de edad avanzada, interrumpió la charla y comenzó a contar una historia que me dejó helado. Me dijo que hacía no más de 10 años, una niña había sido atropellada en ese mismo lugar. Estaba en medio de la calle, observando con mucha atención cómo jugaban otros niños en los columpios. Casualmente, el responsable del accidente había sido un taxista. Desde entonces, todas las noches, justo a las 12:00 am, la niña rondaba las calles del centro, deteniendo taxis y pidiendo que la llevaran a la Alameda para ver los columpios.